La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa. Descubre la selección en amazon.ocio.news. En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora quedamos despacio. Pues un jueves más estamos nuevamente con Sara. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Muy buenas noches a todos. Tenía yo ganas, madre mía. Bueno. La vida es así, Nunca sabe uno por dónde va a andar. Efectivamente. Efectivamente, ahí es. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Que, en fin, bueno, eso es. Como prácticamente como si hubiera pasado una semana, porque las cosas tampoco han cambiado tanto. La verdad. No. Ya te digo yo que no. Y tenemos además, evidentemente, pues si cada semana normalmente tenemos bastantes bulos, pues con varias semanas seguimos teniendo esos bulos y unos cuantos más. Efectivamente. ¿No? Faltaría más. Hemos tenido que seleccionar bien. La verdad que sí. Si te parece... Pero bueno, es lo que tenemos. Es estupendo, lo decimos muchas veces, es estupendo tener esta conectividad, ¿no? Claro. Estas redes sociales que nos ayudan mucho, ¿no? A llegar rápido a muchas informaciones, pero claro, también es cierto que con eso nos llevamos pues, a veces pues el disgusto de que nos engañan, que nos cuentan cosas y nos quieren hacer creer cosas pues que no corresponden precisamente a la realidad de lo que estamos viendo, ¿no? De alguna manera somos el resultado de todo eso. Sí. Y bueno, por suerte nuestro país es un país donde vamos muy bien con la vacunación, por no decir de los mejores. Sí. Parece que estamos teniendo resultado con ello, pero en otros países no va tan bien y la máquina de bulos está a tope, ¿no? Bueno, teníamos algunos ejemplos que los vamos a ver esta noche. ¿Por qué? Pues porque la temática sigue siendo la misma. Ha bajado un poco el tema de los plátanos de Canarias, del volcán, etcétera, porque al final ya sabes que ya se vuelve algo cotidiano. Los palmeros. Claro, no se olviden de nosotros porque tenemos una... como nos llega demasiado... Yo a veces pienso que nos llega mucha información, ¿no? Esa hiperactividad que nos hace además estar súper tensos ante la novedad de la información y luego bajamos tantísimo, ¿no? En interés, que al final a mí me encanta que tengas ahí permanente la señal de lo que está pasando en La Palma, porque a pesar de que ya no es el tema prioritario ni para los medios de comunicación, ojo, pues sigue siendo un problema muy grande y lo que tienen encima todavía los palmeros y las palmeras, ¿no? Y todavía no se sabe a ver cuánto durará esto. Pues no, porque son noticias contradictorias. Un día nos dicen que parece que sí, que parece que va amainando. Al día siguiente hay un temblor, un pico de temblor, con lo cual pues se pone el tema peor a nivel del aire, no sé. Verdaderamente yo debo reconocer que estar ahí debe ser complicado y cansino, ¿no? Psicológicamente. Sobre todo vivir ahí. Porque si todavía vas un fin de semana, como hay gente que hace y que hace muy bien, siempre con medidas de seguridad se puede visitar, y sabiendo el riesgo de que te pueden cerrar el aeropuerto y tienes que volver más tarde o vas a tener problemas de volver, también hay que ser consciente de ello. Asumiendo todo eso, que luego no lo asumimos todo eso, también, todavía ayudas un poco a la isla pues sí, yendo a visitarlo. Pero tienes que asumir que cumplir, digamos, las condiciones y los requisitos esos de estar ahí. Exactamente. Así es la vida, es así.
Pues si te parece, vamos al primer bulo. Es lo que tenemos todos los días, Lorenzo, sí. Sí. Pues el primero es de Pfizer, si no me equivoco. Pues sí, bueno, en concreto han metido por en medio a Albert Bourla, que es un director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer. Y nada, hace tan solo una semana, pues se hizo viral una información que se recoge aquí en la pantalla, pero hay más retweets, hay más informaciones relacionadas, porque todo viene a partir de un contenido de una web que se llama Conversation Bible, que veremos que nos debería sonar porque esta web que va de medio de comunicación, pues bueno, ya he hecho alguna, y en este caso, pues digamos que hace viral el contenido sobre este directivo diciendo que está acusado de fraude por engañar sobre la efectividad y los efectos secundarios de, como no, de la vacuna contra la COVID, y por pagar, ojo, sobornos a gobiernos y medios de comunicación para que permanezcan en silencio. En verdad, este bulo, esta información, pseudoinformación, en verdad lo trae todo. Hace una interpretación sin ningún tipo de dato real sobre una cuestión, y además, para darle veracidad, pues mete en medio a los que normalmente nos pueden dar cierta seguridad en la información, y lo digo entre comillas, como son los gobiernos y como son los propios medios de comunicación, que claro, nunca nos cuentan la verdad. Desde Pfizer hasta ha habido una aclaración a maldita.es, porque es la web que recoge esta verificación, diciendo evidentemente que lo que recoge ahí es absolutamente falso. Bourla no ha sido detenido, como dice la publicación. Pone además en concreto fecha, el 5 de noviembre por la mañana, cuando se puede comprobar por verificadores como Live Stories, que están en definitiva dentro de ese panorama que tenemos de verificadores en diferentes puntos del mundo. Pues ellos mismos han podido comprobar que ese día, que dicen ellos que ha sido detenido, bueno, pues estaba dando y participando en programas de televisión como el Fox Business, donde estaban hablando pues de diferentes temáticas precisamente relacionados con el mundo de la farmacéutica, ¿no? También, por otra parte, maldita.es también se puso en contacto con el departamento de policía de Scarlett, que es donde dicen que fue arrestado este señor, y donde pudieron verificar que efectivamente pues Albert Bourla no ha sido detenido en lo que era esa localidad, y que la relacionaban un poco para darle también veracidad a la información que estaban haciendo pública, porque sí que es cierto que Albert Bourla residía hace unos años en esa localidad, en Scarlett, pero que hacía ya también varios años que había vendido su casa y ya no vivía allí. Con lo cual, como podéis ver, está muy bien hilado todo el bulo, para que si alguien puede tener alguna referencia, si buscas discriminadamente en internet el nombre de este directivo, pues te salga esos elementos con los que ellos juegan para engañar. No nos debería llamar mucho la atención, porque The Conversation Bible ya es una, en fin, es una web que nos ha dado algún que otro disgusto, porque también se hizo muy viral sus contenidos respecto a las supuestas detenciones de Barack Obama, de George Soros, hasta del propio Papa Francisco. O sea, y esto ya lo hemos traído alguna vez al programa, donde de repente se hace viral porque nada menos que han detenido, pues imagina, al Papa Francisco o a Barack Obama. Bueno, pues nada, al final no detienen a nadie, pero ellos se llevan un montón de gente pues repiqueteando contenidos de este tipo, que lo único que dan evidentemente es inseguridad a lo que estamos viendo muchas veces en redes sociales. Así que nos alegramos por Albert Bourla, porque no ha sido detenido, y bueno, apuntamos una web de contenidos que ya nos ha dado alguna que otra
exclusiva, ¿no? Entre comillas. Pues vamos al siguiente bulo, que es de phishing. Ay, ay, Dios mío, cómo no. No nos podía faltar, ¿no? En el programa hay varios, durante todo este tiempo han habido varios, pero he querido coger el último porque es el que está ahora, pues ahí, en fin, recogiendo algún que otro dinerito de personas que, en fin, que todavía se creen este tipo de cosas. En este caso le ha tocado a MediaMarkt, simulando una estupenda campaña de descuentos, bueno, descuentos nada menos que de este patinete que se está de moda, Que vale que casi 200 solamente por euros. 1,99, claro, pues solamente con ese dinerito, pues vas a conseguir que llegue a tu casa, ¿no? Es una campaña que se ha difundido en Facebook, con varios anuncios diferentes, de diferentes... sabéis ya que lo hacen también así, para que no los pillen fácilmente. Entonces tienen varias páginas con el mismo contenido, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, como lo sabemos ya, ¿qué pasa con este tipo de cosas? Pues que es el típico caso de phishing. Una vez más, el ISO, INCIBE, nos avisa y los propios verificadores en España se han hecho eco de este nuevo caso de phishing, donde tú das tus datos bancarios para que te cobren ese €1,99. Sí que es verdad que luego entras en la página y ya redondean, son 2 euros, porque queda mal eso de 1,99, al final son 2 euritos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú le das a ese concurso, donde nuevamente acordaros que se ha puesto mucho de moda, que te lleva a un enlace donde hay 3 cajitas y tú participas y al final te sale que enhorabuena que has conseguido en este caso el patinete, pues bueno, cuando haces ese tipo de cosas, ¿qué pasa? Pues que al final, pues pues nada, que cada 14 días te van a cobrar 33 euros en tu cuenta corriente, ¿eh? No está mal. Cada 2 veces al mes, ¿no? 66 euritos, genial, estupendo. Es decir, es un estupendo fraude que desgraciadamente, pues a pesar de que lo decimos todas las semanas, pues todas las semanas hay casos de phishing. Así que De, tengamos mucho cuidado. de las 3 imágenes Dime, que nos trae este bulo, en las dos, al menos en la primera, que representaría que es sí, MediaMarkt, hay una cosa que me descuadra. Y es que claro. cualquiera que haya estado en cualquier tienda de MediaMarkt se habrá dado cuenta que los carteles de MediaMarkt no son amarillos y blancos. Tienen una Ahí estética es. y unos colores determinados que normalmente suele ser rojo, negro y cosas así. Y muy específicos, efectivamente, porque es Efectivamente. marca o sea, color de marca, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Claro. Es eso, es cuando si vas al enlace que te dicen que tienes que clicar, pues lo que decimos muchas veces aquí, fijarnos en la URL, que no tiene nada que ver con MediaMarkt, online, es mafeso.info, nada que ver con el establecimiento comercial. Y luego, hombre, si somos un poquito que nos gusta, antes de clicar, pues mirar ciertas cosas, pues como ellos dicen que todo esto es una campaña por el 65 aniversario, pues hombre, es tan fácil como buscar 65 aniversario de MediaMarkt. Bueno, pues te llevas la sorpresa de que no hay ningún 65 aniversario, porque MediaMarkt es una empresa que se fundó en 1979 en Alemania y por tanto, pues no tiene ese numerito de aniversario, vaya. ¿Eh? Que 65 me Así que, parece bastante mucho. Pero bueno, ¿no? Pues sí, hombre, en definitiva es, es antiguo el tema, ¿no? Porque, hombre, desde el 79, pero es decir, hace 42 años, ¿no? no, no tanto, Que claro. entonces, así que, pero bueno, eso evidentemente, bueno, es a lo mejor vale la pena que tengamos estas opciones y que reflexionemos, especialmente cuando tenemos que clicar en algún sitio, pues hombre, que a lo mejor vale la pena buscar un poco, tanto que nos gusta buscar en Google, ¿no? Claro. Pues la verdad que está bien. Como siempre os decimos y como siempre nos aconseja Osi,
incide si desgraciadamente, pues bueno, pues has picado, lo primero que siempre te dicen es, como al final cuando tú clicas y le das aceptar y das tus datos bancarios, al final sí que hay ahí un correo electrónico porque hay una suscripción que tú al final has hecho. Lo importante es mandar a ese correo electrónico de que tú desestimas todos tus compromisos y si no te hicieran caso o por si acaso, es importantísimo hablar con tu banco para que rechace cualquier cargo de esta situación. Más que nada para que el bolsillo no se haga un agujero muy grande, ¿no? Claro. Pero ojo y cuidado, y especialmente estamos ya casi a mitad de noviembre, tenemos un mes de diciembre por delante con mucho movimiento pues para compras, para el Black Friday. Ojo con todo eso, muchísima seguridad en todo lo que hagamos y en todo lo que le demos a aceptar. Que desgraciadamente nos puede venir una sorpresa que no tiene nada de bueno, ¿no? No, nada de bueno. Y el siguiente. Robos en Pues casa. nos vamos, esto es, nos vamos a un ejemplo que nos lo hace en todos los días en la página web de maldita.es, que son ciertas explicaciones. Porque hay, sabéis que tienen un servicio donde tú le puedes dejar la posibilidad de que te averigüen si lo que te han mandado, en este caso por mensajería rápida con un audio, si es verdad, si no es verdad, si es un bulo, y la verdad que vale la pena de vez en cuando mirar, porque normalmente, y en especialmente este tipo de cosas, que nos puede llegar a cualquiera, estos mensajes, pues hombre, también te da una visibilidad de si es cierto o no es cierto, ¿no? En este caso es un audio que dice más o menos: os mando este audio para comentaros una cosilla que nos está pasando desde ayer en el centro de salud donde trabajo, en Torrejón de la Calzada, es en la Comunidad de Madrid, y que en definitiva dice que es una enfermera y que quiere denunciar lo que está pasando. En concreto, la enfermera indica que haciéndose pasar por personal sanitario de la Comunidad de Madrid, pues una persona o unas personas entran en domicilios, especialmente de personas mayores, porque con la excusa de que van a hacer pruebas como un análisis de orina o la toma de tensión, y entonces les roban. Vale. ¿Qué hay que decir a esto? Que bueno, que es un poquito exagerado. Es decir, el mensaje sí que se basa en una realidad, como ha podido averiguar maldita.es. Es cierto que la Policía Municipal de Torrejón de la Calzada, ya el pasado noviembre, detuvo a una persona por supuestamente robar a 3 habitantes en esa localidad. El modus operandi, según la Policía Municipal, era que telefoneaba previamente a la víctima para informarle de que irían a su casa para hacerle unas pruebas. Y una vez la persona se iba al baño o se distraía, le sustraían objetos de su domicilio. Sí que también, por otra parte, la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid también ha verificado a maldita.es que hay una investigación abierta, pero que en ningún caso es algo que se está produciendo en Torrejón de la Calzada masivamente. No hay una banda, que al final sabéis que siempre terminamos hablando de bandas con ciertos rasgos, ¿no? Físicos, que están casi desmantelando a las personas más mayores de esta localidad. Y en tal caso, lo que sí que debería ser el mensaje, no este de miedo, sería recordar que, especialmente a los usuarios, que hombre, que los enfermeros, los sanitarios en general, cuando van a tu domicilio porque necesitas un servicio de este tipo, primero van acreditados, concertan la cita de forma oficial. Es decir, no es llamarte ahora voy y te llega una persona así de repente, sino que hay un protocolo que sigue tanto el sanitario como el usuario sanitario, ¿no? Así que,
por una parte, sí que es cierto que se han producido, en este caso, 3 robos en 3 casas de Torrejón de la Calzada, pero no es una campaña que al final ha terminado, pues al final ya no era Torrejón de la Calzada, sino varios otros municipios de Madrid. Y estoy convencida, Lorenzo, que dentro de una semana este mismo audio estará relacionado con cualquier otro municipio de otra comunidad autónoma en España. Porque ya O sabéis incluso de que al final Argentina todo o México, cambia. quién sabe. Tal cual, estoy convencida. Entonces, tengamos en cuenta este tipo de cosas que no son informativas, sino que buscan, en primer lugar, que se propaguen, que creen cierto desasosiego y tranquilos que siempre habrá algún listo que dirá, pues aquí en Pontevedra, pues que también hay una banda que está haciendo todo esto. Lo que nos faltaba, ¿sabes? Especialmente ahora de cara al invierno, con la gente mayor, que sale menos, que no puede ir al centro de salud y que tengan de paso el miedo de decir, ¿abro o no abro al enfermero? Pero vamos al siguiente bulo, si te parece. Pues vamos allá. Bueno, es una imagen. Esto es muy interesante porque, aunque me cueste reconocerlo, pues a mí este bulo casi me lo dejaron en el bolsillo, pero bien guardadito, porque la persona que me lo comentó, pues, hombre, yo le daba cierta credibilidad. Y me hizo mucha gracia que al día siguiente de estar hablando de este tema, pues en este caso Verifica F, pues lo traía en sus páginas. Y es unos artículos que se están publicando en diferentes webs, también es verdad, muy relacionadas con ciertos ámbitos con sesgos políticos, donde comentan, y ojo, también hay que decir que también en algún medio digital español que lo ha recogido, y además ya no solamente ahí, sino hasta en un par de webs chilenas, pues es una serie de artículos donde se afirma que la Eurocámara, que iba a debatir la creación de un fondo de compensación para las víctimas de las vacunas contra la COVID-19, o incluso aseguran que la propia Unión Europea, ya tal cual, que estaba creando este fondo económico para esas posibles indemnizaciones por las vacunas. Claro, todos estos artículos, y es triste decir que algún medio digital español lo ha recogido como información, pues se basan en una propuesta de resolución con este fin, ¿cierto?, de crear ese fondo de compensación, pero ojo, impulsado en este caso por la eurodiputada del grupo ultraderechista Identidad y Democracia, Virgin Horon. Ella, claro, como eurodiputada puede, como cualquier eurodiputado o eurodiputada, puede efectivamente impulsar una proposición. ¿Qué ocurre? Que se ha quedado en eso, en una propuesta donde indica, o de alguna manera lo justifica, diciendo que la Agencia Europea de Medicamentos, el EMA, que ya debemos conocer ya por tantas veces que ya ha salido por ahí danzando, que ya tiene catalogados alrededor de 1 millón de casos de reacciones adversas tras la inyección de vacunas contra la COVID-19. Claro, esta propuesta de resolución de la eurodiputada de la ultraderecha proporciona en su texto algunos artículos para justificar todos estos datos, diciendo que además que la EMA también ha dado como alrededor de unas 75.000 personas que pueden haber sufrido efectos neurológicos, o que la vacunación contra la COVID-19 ha tenido un desenlace mortal para unas 5.000 personas. Claro, en primer lugar, hay que decir que la EMA no ha catalogado 5.000 muertes o decenas de miles de efectos adversos como consecuencias de las vacunas. ¿Os acordáis hace unos meses que hablábamos que la EMA, y ya algún bulo había respecto a todo esto, tiene un mecanismo que es en definitiva el que ellos puedan recibir o se vuelquen en su página diferentes cosas que pueden haber ocurrido alrededor de la salud de las personas que han sido vacunadas? Claro que ocurre que a lo mejor en ese vuelco
pues te puedes encontrar una persona que ha fallecido después de que le pusieran la vacuna, pero porque le ha dado un infarto o porque tenía un cáncer y al final, desgraciadamente, pues ha muerto, ¿no? Es decir, la EMA luego, evidentemente, hace un rastreo de todos esos datos y va, pues hombre, sacando lo que no es ni una muerte directa ni unos efectos adversos directos del medicamento de la COVID. Gracias a este batiburrillo que han hecho en diferentes páginas web, como os decía, muy relacionadas con, como os podéis imaginar, con ese sesgo político, y también por algún que otro medio de comunicación que debería ser un poquito más experto en no amplificar ciertas informaciones que no tienen nada que ver con la realidad, pues al final mucha gente piensa que la Unión Europea está poniendo en marcha un fondo para este tipo de cosas. Claro, es tremendo, porque no es verdad y porque, lo dicho, sigue siendo una proposición política de un político de la Unión Europea y que en su primera fase, que es si se lleva a trámite o no, el Parlamento ya ha negado esa proposición. Con lo cual, gracias a Dios, en fin, esperemos que no tengamos a muchos damnificados por la vacuna, no por la COVID, porque por la COVID sí que tenemos muchos damnificados, desgraciadamente, pero por la vacuna no es ni el sesgo que se le ha querido dar por parte de este grupo del Parlamento Europeo y por el momento, como tú decías al principio, Lorenzo, de verdad, sigue siendo la mejor arma para la situación pandémica que tenemos. Y lo triste es que haya muchos países que todavía ni tienen una vacunación masiva y otros países todavía no tienen ni la posibilidad de vacunarse. Así que, desgraciadamente, Sí. este tipo de cosas las vamos a seguir viendo, y todo para un batiburrillo que al final va en contra de nosotros mismos y de la salud pública, pero universal. Así que, cuidadito. Nos vamos a un avión. Este vídeo lo he visto, por cierto. Sí. ¿Lo has visto? ¿Sí? Pues sí, porque es un vídeo. Es un vídeo que además, bueno, ha tenido 32,5 millones de visualizaciones en TikTok. Ahí lo dejo, ¿eh? Que somos así de estupendos. Claro, es un vídeo, evidentemente con esas cifras es súper viral, donde nos quieren hacer entender que una pasajera en un avión a punto de despegar exige no sentarse junto a otro pasajero porque no está vacunado. Se puede ver en el vídeo que el comandante del aparato interviene para decir que en su avión no se discrimina a nadie y expulsa a la mujer que no se quiere sentar presuntamente al lado de otra persona que no está vacunada, y además de paso, bueno, pues se la llevan de mala manera, la expulsan del avión y, en fin, con el aplauso del resto de personas que estaban allí. ¿Qué es lo que ha podido averiguar, en este caso, verificar Radio Televisión Española? Bueno, pues que todo este vídeo que se ha hecho tan viral, pues es una escenificación realizada con medios técnicos y que no corresponde a la realidad. El vídeo, que además, bueno, pues tiene sus historias, desde TikTok ha subido luego a Twitter y a Telegram, y además tenemos en diferentes versiones, tanto en español como en francés, como en alemán, como en inglés. ¿Qué es lo que ha podido verificar los verificadores de Radio Televisión Española? Que la escena que se graba pues tiene diferentes puntos donde nos puede hacer variar nuestra opinión de si es cierto o no. En concreto, hablando además con algún que otro piloto jubilado, pues explican que esto de mandar expulsar por parte del comandante a un pasajero que está causando un alboroto, evidentemente está en el protocolo, pero que no existe un protocolo internacional unificado para este tipo de acción. Lo que normalmente ocurre es que si tú tienes que expulsar a un pasajero, llames
evidentemente, a las fuerzas de seguridad del país donde está, ¿no? Y a partir de ahí, pues esas fuerzas de seguridad serán las que hagan ese trabajo de expulsión del ciudadano o la ciudadana que ya no puede volar con ese avión. Hasta hay datos, por ejemplo, de si ese avión, por la forma que tiene, y cómo está en las butacas y todo eso, bueno, pues hasta algún que otro piloto actual pues ha podido comentar a Verifica Radio Televisión Española que el avión puede ser que sea una maqueta para filmar situaciones, que no es un avión real. Tanto es así que expertos, ¿no?, como son ellos, pues dan a entender que podría tratarse de un Boeing 727, un aparato muy antiguo, del que ya quedan pocas unidades en funcionamiento, y su fuselaje original podría usarse para entrenamiento o rodar spots. Y esto parece que se acerca más a esa realidad. Y tanto es así que aquí en España somos un poco especiales, pero sí que es verdad que plataformas audiovisuales internacionales como Brighton o redes sociales como Reddit han sacado este vídeo precisamente por la falta de veracidad. Yo me imagino que muchos de vosotros a lo mejor sí que le ha llegado el vídeo, porque lo dicho, o sea, ha sido súper viral, pero que sepáis que posiblemente es todo un montaje audiovisual estupendo, con una gran producción y con datos como, si lo habéis visto, que al comandante se le escucha muy bien, no hay ese sonido de fondo normalmente que hay en un avión, y que vaya, que la grabación para ser desde un móvil, pues la verdad que les ha salido genial, ¿eh? Las cosas como son. Claro, claro. Pues vamos al siguiente. En este caso, el príncipe Carlos de Inglaterra. Pues sí, porque la verdad que en diferentes redes sociales se ha movido un vídeo donde podemos ver el desmayo de un trabajador ante el príncipe Carlos de Inglaterra, y eso sí, lo relacionan con, ¿cómo no? ¿Con qué lo van a relacionar este desmayo? Pues vacunas. Pues con la vacuna contra el coronavirus, evidentemente. En verdad, los datos que podemos encontrar ya sabéis, con una búsqueda inversa, este vídeo nos lo datan en julio de 2020. Es decir, meses antes de que comenzara la administración de la primera inyección, ¿no?, o dosis de la COVID-19 en Reino Unido. A pesar de eso, desde Telegram y desde Twitter se hizo especialmente viral, consiguió más de 16.000 visualizaciones, claro, bastante menos que la que acabamos de ver, y evidentemente lo que quiere reforzar en todo ese montaje es el no a las vacunas, que es una arma biológica, y te animan a que te resistas porque esto es lo que se está produciendo. La grabación muestra en verdad el vídeo como tal de esa fecha, en julio de 2020, en verdad es una visita del príncipe heredero a un centro de distribución de supermercados en Bristol, y evidentemente no tiene nada que ver ni con, no sé, nada relacionado directamente con las vacunas, ni el pobre señor se desmayó por efecto de la vacuna, porque lógicamente todavía no había sido vacunado. Acordaros que este tipo de bulos relacionados con las vacunas, pues es una más, y yo creo que llevamos, ¿cuántas llevaremos, Lorenzo? No, ya he perdido porque la cuenta. Yo creo que desde afirmaciones de que no tiene más duración de 90 días, que nos están metiendo ARN, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una más de las que... Hay gente que se ha quedado embarazada. Pues, exactamente. O sea, la verdad que tenemos mucha variedad, ¿eh? Pero bueno, de vez en cuando meter además de paso a alguien, pues bueno, relevante, como puede ser en este caso el príncipe Carlos, pues bueno, al final la gente lo ve, la gente lo comparte, como veremos ahora.
que ocurre muchas veces con este tipo de cosas, que a pesar de que no nos lo creemos, al final ayudamos a su difusión. Y bueno, pues es una más. Me decías al principio las vacunas, pues aquí lo tienes. Eso sí que no va a parar. Y nos vamos al Y siguiente, vamos. MediaTouch, que no sé qué es esto, pero ahora no lo Ay, cuentas. Dios mío. Sí, sí, porque, bueno, esto es lo típico que, como os decía hace un momentito, el encontrarnos con bulos, con desinformaciones, que al final no evitamos lo más importante, que es amplificarlas. Y este es el típico bulo que alguno ya ha habido antes. En este caso se trata de los colutorios o como remedio natural para matar el coronavirus. Y en este caso, de paso, pues hombre, meten un producto como es la povidona yodada líquida, lo que nosotros conocemos como el betadine, ¿no? De siempre. Bueno, pues según estos bulos, podemos servirnos de este producto para hacer gárgaras o lo peor de todo, que a mí me da un cierto asco, que se puede ingerir para luchar contra el coronavirus. Tanto es así que este bulo, que se hizo muy viral primero en Estados Unidos, ya sabéis que allí, con todo mi respeto, pero ya empezaron con la lejía y al final tenía que continuar de alguna manera, pues la palabra betadine en redes sociales en España se hizo viral, pero en media mañana. Tanto es así que Verificar Radio Televisión Española ha hecho un estudio de cómo se movió precisamente ese trending topic sobre el betadine. Y todo empezó no tanto de que la gente se crea este tipo de cosas, sino precisamente por la broma que se puede hacer alrededor de este tipo de información. En España fue tendencia a finales de septiembre y consiguió 17.200 tweets sobre una cosa tan tremenda como que te puedas beber el betadine para si tienes infección del coronavirus, pues bueno, matas al coronavirus y algo más también matarás, estoy convencida. Y de paso se hizo además pues mucha charlita, tanto es así que hasta expertos odontólogos pusieron el grito en el cielo porque al final se sacó de contexto todo este bulo para decir que efectivamente el betadine se utiliza para, vamos a ver, para el tratamiento odontológico en este momento para combatir el posible COVID-19 en el tratamiento odontológico. Es decir, los dentistas en este momento sí que te hacen algún enjuague con este producto precisamente para que si tú por una de esas estás contagiado de COVID-19, hombre, no se lo pases al dentista, porque sabéis que hay una manipulación, evidentemente, pero que no tiene nada que ver con lo que nos explica. Tanto es así que en un documento oficial de odontólogos en España, la realización de este tratamiento con enjuagues, con o colutorios, ¿no?, previos, están al 1%, que tampoco corresponde al betadine que tienes en casa, es decir, no te tragas el betadine, o con el otro producto que explica muy bien, que es el cloruro de citilperidino, pero que está al 0,05%. Es decir, además el betadine tiene un sabor horrible. Es que por eso te digo que a mí, yo cuando, en fin, empecé a ver esta información por parte de Verificar Radio Televisión Española, como que me daba un poco de angustia. Digo, ¿quién será capaz? Bueno, en fin, me imagino que tan esto como cuando decían lo de la lejía. ¿Quién es capaz de pegarse un trago de lejía? Bueno, pues parece que hay gente que es capaz de eso y mucho más, ¿no? Claro, todo esto hay que contextualizarlo. Este texto, evidentemente, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues en perfiles de antivacunas, etcétera. Pero ¿por qué se hizo tan viral? ¿Por qué llegó en una cuenta como en MediaTouch, que tiene evidentemente un sesgo ideológico en una web norteamericana? Porque al final
consiguen algo que es lo que normalmente, por eso muchas veces decimos, pero un bulo que es tan evidente, ¿cómo puede ser que se haga tan viral, que se comparta tanto? Bueno, porque al final todos de alguna manera colaboramos. En Estados Unidos, por ejemplo, os decía antes el caso de España, pero en Estados Unidos, ¿por qué llegó al final a España? Pues porque este tipo de pseudoinformación llega a un influencer, que sabéis que está muy típico esto de que al final se hagan campañas gracias a ciertos influencers que tienen pues muchos seguidores, pues uno de ellos se hace eco de esta información y la comparte. Llega, por ejemplo, a 15.000 seguidores que tiene en sus redes sociales. Con lo cual, en menos de un día, pues puede llegar a más de 250.000 personas este tipo de información. En el caso, además, en concreto, de este estupendo efecto del betadine, podemos decir que hasta Rick Wilson, que es un escritor bastante conocido, que tiene más de 1 millón de seguidores, también se hizo eco de esta información, no tanto para decir que se la creía, pero sí para reírse de ella. Con lo cual llegó a mucha más gente y a saber si de todos sus seguidores, pues habría algunos que se lo creerían y otros no. De la misma manera, de la mismita manera, llegó a España y se hizo, imaginaros, se hizo viral precisamente por un usuario muy influyente, no voy a decir su nombre, pero es politólogo, periodista y colabora con bastantes medios nacionales, que tiene más de 26.000 seguidores. Bueno, pues con la coletilla para este contenido, que los premios Darwin van a estar muy repartidos este año, es decir, es satírico el mensaje, pues gracias a eso se hizo viral en redes sociales en España. Y así es como, desgraciadamente, lo que muchas veces decimos aquí, que es tan evidente a lo mejor darse cuenta que es mentira, pues bueno, al final todos colaboramos para que todo esto se divulgue mucho más, crezca y normalmente, ya sabes, Lorenzo, como decimos muchas veces, que dé posibilidad de que mucha gente al final se lo pueda creer o le dé veracidad porque lo ha leído mucha gente, porque lo ha visto mucha gente. Así que también tenemos un poquito de responsabilidad todos, ¿eh? Pues vámonos al fact-check, porque si no vamos a tener que correr al final. Empezamos por Fernando López Miras, del PP. Sí. Pues nada, Fernando López Miras, el presidente de la región de Murcia, bueno, compartió en Twitter, ya sabéis que están muy activos los políticos, ya están ahí enganchados, ¿no?, a las redes sociales y todas estas cosas. Bueno, pues quiso compartir, más que una noticia, pues una opinión. Y según él, que en los presupuestos de Sánchez no aparece ni el tercer carril A7, ni el arco norte, ni el arco noroeste, y sin trenes de cercanías hasta 2025. Y no, la solución no es poner peajes en las autovías y freír a impuestos a la gente cada vez que cogen su coche. Claro, una afirmación así, ya sabéis que está candente el tema de la aprobación de los presupuestos. En este caso, Neutral se fue al documento de los presupuestos para ver si era verdad lo que decía el presidente murciano. Y claro, ellos mismos hasta te dan la fechación y te dicen que la página 194 del documento de presupuestos, que está en la web del Gobierno de España, pues en estos presupuestos generales del Estado 2022 aparecen las 3 obras, las 3 infraestructuras que menciona el presidente murciano y tienen partidas asignadas por valor de 38 millones de euros. Claro, pillado en la mentira, porque esto sí que es mentira, o sea, él dice que no están, pero sí que están. Pillados en la mentira, Neutral también se ha hecho eco del gabinete de prensa del Ejecutivo murciano, que dice que las inversiones estatales sí que se contemplan en los presupuestos del 2022, pero que el presidente de Murcia lo que quería denunciar es que eran meramente testimoniales. Es decir, que el presidente murciano, con todo su derecho, cree que las partidas son insuficientes, pero sí que lo que sí que es mentira es que no estén presupuestadas con mayor o menor cantidad en el presupuesto de
el 2022. Con lo cual, pues en esta ocasión le vamos a decir a López Miras pues que su afirmación es falsa. Que le pida más dinerito nos parece muy bien. Y a los murcianos más, pero es así. Pero que no engañe. Nos vamos al siguiente. Nos vamos a Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox en el Congreso, que afirmó en una entrevista en El Cascabel, en un programa de televisión, que es muy, según él, es muy curioso que los sindicatos no salgan a la calle cuando tenemos la tasa de paro juvenil más alta de la historia y la tasa de paro, si contamos también a la gente que está en ERTE, el mayor número de desempleados de la historia de España. Ya sabes, Lorenzo, que el tema de números a nivel político, mal, muy mal. Lo llevan mal, yo creo que todos suspendieron matemáticas. Además hay que recordar... Pero absolutamente, y además sin opción de recuperación, ¿eh? Sí, no es por llevarle la contraria a este hombre, pero hay que recordar que los que están en ERTE tienen trabajo. ¿Que no están trabajando? Claro. Sí, pero tienen un trabajo, tienen un oficio, no puedes pillar otro trabajo porque sí. Y están cotizando, o sea sí, que... Sí. En fin, bueno, de todas formas, Neutral en este caso se va a algunos datos que nosotros ya hemos manejado aquí alguna vez, Lorenzo, que es el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que ahí es donde están los datos que se van trimestralmente avanzando. Bueno, pues ni la tasa de paro juvenil es la más alta de la historia, ni tenemos la mayor tasa de desempleados. Tampoco tenemos el mayor número de parados, según el SEPE. Incluso, Lorenzo, sí se añaden las personas que continúan en ERTE, pese a que no se consideran en paro, ya que siguen dados de alta en la Seguridad Social, como bien nos decía Lorenzo. Hay que decir, el récord de mayor tasa de paro juvenil en España se alcanzó en 2013, esperemos que nunca nos vuelva a ocurrir, pero bueno, ese es el histórico de datos. En ese momento llegamos a tener el 56,92%, el desempleo en este momento es del 40,45%, que sigue siendo alto, pero no es el mayor de la historia. Y en cuanto al paro general, pues hay que decir que en el segundo trimestre de 2021, que es en el momento el último dato que tiene el INE, la tasa de paro en España era del 15,26%, 11 puntos porcentuales por debajo del récord que desgraciadamente pues se alcanzó en 2013 en el primer trimestre con el 26,94%, o sea, la diferencia es importante. Con lo cual, pues hombre, estas declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros, pues hombre, pues no se ajustan a la verdad y son falsas. Pues vámonos al siguiente, que es Isabel Rodríguez, del PSOE. Pues sí, la ministra de Política Territorial y es la actual portavoz, ya sabéis, del gobierno, que afirmó también en una entrevista en Televisión Española en Cataluña que el Ejecutivo de Coalición del PSOE y Unidas Podemos ha llevado los presupuestos generales del Estado 2022 al Congreso de los Diputados en tiempo y forma, igual que el año pasado y a diferencia de los últimos ejercicios del anterior Ejecutivo. Claro, ya sabéis que normalmente los políticos ¿qué hacen? Se vienen arriba. Sí, la última frase se ha venido arriba. Claro, decir que se han presentado en tiempo y forma, igual que el año pasado, y a diferencia de los otros ejecutivos anteriores, en este caso para referenciarse con el anterior gobierno del Partido Popular, bueno, pues hay que decirle a la portavoz que lo que ha dicho lo vamos a dejar en esta ocasión en engañoso. ¿Por qué? Porque la Constitución fija que los presupuestos se deben presentar en el Congreso antes del 1 de octubre. Antes del 1 de octubre. Pero hay que recordar que la ministra de Hacienda, María José Montero, que es quien tiene que presentar los presupuestos oficialmente, pues los entregó el día 13. Hombre, pues ya en tiempo ya no es así. Pero no dice que sea del mismo año. Claro. Es antes del 1 de octubre de 2022. Mejor, ya está, igual. A lo mejor estamos en... a lo mejor esa es la de todas formas, no ha habido ninguna... Sí que ha habido un comunicado por parte del gabinete de prensa de la ministra diciendo que, bueno, que era una valoración política. Correcto, estupendo. Sabemos que los políticos se dedican a eso, ¿no? A dar valoraciones políticas. Pero en tal caso, que se vaya con datos reales. Hemos dicho esto, de que se presentaron 13 días más tarde de lo que dice la Constitución. Y, hombre, y también hay que decir
que en el caso del gobierno de Rajoy, que sería el anterior al del Partido Socialista, pues hombre, hay que decir que sí que se presentaron en tiempo y forma en una ocasión, las otras no, pero en una sí que es verdad que hasta fueron bastante rapiditos, también es verdad que tenía mayoría absoluta y entonces todo eso lo hace todo más fácil, pero es verdad que, en fin, sí que lo hicieron. También es verdad que tuvieron otra presentación de presupuestos más tarde, que nada menos que los que tenían que haber entrado en vigor, en concreto en 2017, pues se aprobaron en abril, o sea que iba con un poquito de atraso. Pero lo dicho, que enseguida sacan pecho y las cosas no son así. Así que sigan trabajando, que es lo que tienen que hacer, pero lo dicho, la afirmación es un poquito engañosa y un poquito sesgada. Y termino el fact-checking con Cuca Gamarra del Partido Popular, porque son de estas cosas que a mí me gusta verlas y luego explicaros. Porque en la última sesión de control, la penúltima sesión de control al gobierno, Cuca Gamarra, dirigiéndose a la ministra de Economía, Nadia Calviño, pues preguntó por las ayudas a los autónomos, a pymes y a grandes empresas. Y en concreto dijo, de los 40.000 millones previstos para los préstamos ICOs, acordaros de todas esas ayudas que se pusieron en marcha para, en fin, relanzar la economía por el tema de la pandemia, pues dice Cuca Gamarra que de los 40.000 millones se han concedido 8.000, es decir, el 20%. En este caso, la ministra de Economía intentó darle un poco la vuelta a todo lo que... y un poco decir que, hombre, que no son los datos así como los decía la portavoz en el Congreso de los Diputados del Partido Popular, pero en este caso neutral sí que se ha ido a los datos que se pueden encontrar en la página de transparencia sobre el informe de estos préstamos ICO al 30 de septiembre de 2021. Y hay que decir que el importe total es de 8.419 millones de euros, es decir, el 21,04% que recalcaba, en este caso, Cuca Gamarra. Ella decía el 20, bueno, está en el 21,04%, con lo cual, desde hace ya mucho tiempo, pues vamos a decir que Cuca Gamarra, pues es verdad lo que ha denunciado y los datos que ha planteado a la ministra de Economía. Con lo cual, de verdad, un aplauso, porque en toda esta vorágine, aunque sea una pequeña verdad, pues no está nada mal, ¿no? Creo que en casi 2 años que llevamos haciendo el programa, creo que es el tercer verdadero, si no me equivoco. Yo creo que sí, solamente llevamos 3, y mira que todas las semanas van 3, 4, 5, o sea que imagínate. Si no, ya hay semanas que han ido hasta 6, o sea que, pero... Bueno, la media es muy pobre también, sí. Las cosas como son. Sí. Pues vamos a ir despidiendo ya el programa porque no tenemos tiempo para más. Sara, muchas gracias. Espero la semana que viene. Si no pasa nada, desde luego, Lorenzo. Yo ya no digo ni mu, porque como de una semana a otra, en fin, el espectáculo a veces hasta personal es alucinante, pero yo encantadísima de compartir este tiempo con vosotros, desde luego. Todavía queda 1 mes y medio de 2021, todavía nos puede sorprender. Ya te lo digo yo. Bueno, buenas que tengáis noches, una estupenda semana, Lorenzo. Venga, buenas noches, besiños. La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa. Descubre la selección en amazon.ocio.news.